Bueno, pues surge por una necesidad que tuvimos un grupo de amigos. Nosotros cuando acabamos el instituto, ¿no? Cuando estábamos en bachillerato, jugaba el Inzamac Zamora, sería año 94, 95, por ahí más o menos. Y desapareció por completo, y entonces nos quedamos ahí unos años en los que pasamos la universidad y demás, y nos quedamos sin jugar a balonmano cuando habíamos empezado a entrenar como juveniles con el primer equipo. Desapareció todo, como te digo, y estuvimos en la universidad jugando los trofeos Rector, con buenos resultados, por cierto, compitiendo para la Universidad de Salamanca, y fue ahí cuando dijimos, oye, se nos acaba la universidad, el Rector, nos encanta el balonmano, tenemos que seguir jugando al balonmano. Y de ahí surgió la idea, y por aquella época. ¿Quiénes? Pues éramos el grupo de amigos que jugábamos en el instituto, bien en el mismo equipo o bien en varios de los equipos de los institutos, pero bueno, que nos conocíamos del balonmano. Y así fue como surgió la idea de formar el club. El principal objetivo, el primero era seguir desarrollando nuestro deporte favorito, nosotros. Y a la vez empezar a intentar crear un poquito de base. Es decir, si a nosotros nos enseñaron balonmano desde la escuela, pues ¿por qué no nosotros no lo íbamos a poder hacer? Tan simple como el día de mañana poder ir al pabellón y seguir viendo balonmano. Esas metas tan a largo plazo, bueno, pues por aquel entonces, siendo jóvenes, con mucha ilusión, pues allá nos lanzamos. Entonces, pues esos fueron los principales objetivos. Primero, el jugar nosotros y, ¿por qué no?, intentar que hubiera cantera. Y ahí tiramos. Pues fueron muy difíciles, porque una vez que decidimos que vamos para adelante, la primera etapa, aparte de la burocracia de ver cómo estaba el club en ese momento, que estaba sin actividad, ver sus estatutos y demás, fue encontrar el apoyo económico principal para sortear los primeros gastos que eran ineludibles, como la ropa deportiva, las fichas, la inscripción en la categoría autonómica. Claro, todo eso valía dinero y nosotros, jovencitos, sin trabajos, recién salidos de la universidad o en ella, pues dinero íbamos a poder aportar poquito. Tuvimos una gran fortuna y hubo un sponsor privado que me acuerdo que a primeros de agosto, ya con el plazo prácticamente para cerrar la inscripción de categoría autonómica, pues nos dio el $500,000 de pesetas que necesitábamos para iniciar el club. Y bueno, así fue, hicimos la inscripción. Y bueno, a partir de los primeros años, pues nada, pues todo prácticamente nos lo costeábamos nosotros, porque el apoyo que teníamos, pues un poquito de las cajas de ahorros, que por aquel entonces había, Caja España era. Miguel Vecino fue el patrocinador, el mecenas, con su empresa Ezaco, que así se denominó el equipo los 2 primeros años. Y las poquitas aportaciones de los socios, que prácticamente eran familiares, poco más. Y bueno, pues fueron durísimos, pues bueno, a costearnos prácticamente nosotros todo. Pero bueno, siempre buscando lo más barato, allá todo, o sea, autobuses, ropa, todo, todos los balones, los baratitos, a limpiarlos, que no se perdieran, que no se rompieran. Bueno, todo de forma muy humilde, muy humilde. En el 2003, ya después de 2 años de experiencia y viendo que era factible nuestra idea primitiva de que se pudiera hacer una escuela y enseñar a los niños, veíamos que era posible, nos lanzamos porque conseguimos el apoyo de Inzamac, la antigua empresa privada que patrocinó el balonmano aquí en la ciudad. Fue una inyección económica modesta, pero muy importante por aquel entonces. Y eso, unido un poquito más al apoyo ya institucional, que veían como que ya somos algo serios, que no íbamos de farol y planteábamos un proyecto bonito, pues aportaron un poquito más en las subvenciones públicas. Y pues eso, Caja España fue la que primero apoyó esa escuela
y fue la que nos ayudó económicamente a lanzarlo. ¿Para qué? Pues había más gastos de arbitrajes, de desplazamientos, de ropa, de monitores, bueno, y con esas bases nos lanzamos. Bueno, pues los jugadores, por aquel entonces, pues éramos jugadores, directivos, en muchos de los casos. Empezamos a ser entrenadores, algunos teníamos algún título, otros todavía no tenían el título, pero sí los conocimientos, e incluso éramos los árbitros de aquella liga escolar también. Es decir, no lo guisábamos todos nosotros. Y esa fue un poco el germen. ¿Qué sucede? Es cierto que en el primer equipo lo empezamos un poquito a profesionalizar. Conseguimos traer entrenadores de fuera de Zamora, con más experiencia, más bagaje. Unimos a ellos la llegada de algún jugador importante a nivel juvenil, senior de primer año que había por la comunidad, y eso nos dio pues un plus competitivo para el primer equipo que creíamos que iba a ser lo que iba a potenciar el que los niños jugaran luego. Es decir, que tener referentes importantes dentro del primer equipo de la ciudad. Y así fue, con buenos jugadores, jóvenes, que iban a ser sus entrenadores. Nosotros que estábamos de entrenadores, a la vez nos iban a ver a los partidos. Bueno, pues eso fue el cóctel que dio a que cada vez se fueran apuntando más niños, más niños, más niños, más niños. Fue inolvidable, la fase de Vigo fue inolvidable, pero antes de abordar a ella, quería recordar la fase que habíamos hecho antes en Zamora. ¿Por qué? Porque fueron 2 años o 3 de luchar por la Liga Autonómica. Al final la conseguimos organizar una fase en Zamora con un pabellón Manuel Camba que se caían las gradas porque no entraba nadie más. Y hicimos una gran fase organizativamente y deportivamente también. Sucede que nos llegó un super equipo que era la Almería B, porque la Almería estaba jugando Liga Sobal, con gente muy veterana, y bueno, pues no pudimos hacer nada con ellos aquí en Zamora. Y la recuerdo porque después de la fase, los primeros días o el primer momento fue un mazazo, pero luego nos dio más fuerza, de decir, no nos podemos quedar aquí después de todo lo que estamos consiguiendo, con toda la base y el equipo luchando por las ligas, vamos a continuar. Y eso nos llevó a la fase de Vigo. Y esa fue espectacular, porque íbamos con mucho miedo. Si la anterior vino la Almería B, allí vimos que nos tocaban con un equipo canario, que cuando empezamos a ver los vídeos de los jugadores, eran el triple que nosotros. Los jugadores vascos, pues bueno, curtidos en 1000 batallas, y luego pues estaba el anfitrión encima, o sea, íbamos con miedo, pensando que lo podíamos hacer, pero con mucho miedo. Y bueno, pues fue espectacular. Recuerdo esas vivencias con mis compañeros, con el míster Eduardo, con José Antonio, que ya estaba de presidente. Me acuerdo de Clara San Damián y de Elvira Fernández, que falleció luego más adelante, que nos apoyaron desde la grada, las instituciones, y bueno, pues salió todo a pedir de boca. En el último segundo lo celebramos, bueno, impresionante. Y otro punto hacia arriba. Bueno, pues Eduardo supuso todo. Fue una persona que creyó en el proyecto y en nosotros sobre todo, porque nos conocía desde la Segunda Nacional, desde los inicios, desde esos jugadores que íbamos a jugar contra ellos y nos ganaban fácilmente. Pero pues vio algo que le supimos enseñar, la ilusión que teníamos, y él se metió en ella. Y fue pues el líder, fue la cabeza que nos ayudaba a continuar. Aunque en el vestuario también había gente importante, pero él era un poco, pues eso, el cabecilla que nos llevaba para arriba. Creíamos a pie juntillas en lo que decía él. Como entrenador, pues eso, le hacíamos caso siempre, pero también tenía manga ancha y también nos dejaba un poquito a ser nosotros. Y ese tándem, esa dupla de entrenador exigente, pero a la vez
un poco abierto a que el jugador sea jugador y sea niño también, entre comillas, y pues eso nos llevó a hacer grandes temporadas en primera y ascender a plata y luego ya eso. Pues para mí pues lo es todo, porque bueno, estoy desde el principio, me recuerdo que bueno, ya por el 2001 de los que continuamos somos Iñaki y yo, y con otros compañeros que por circunstancias lo han ido dejando y otros han ido entrando, pero supone todo, es que al final pues estamos hablando ya de 22 años con esto. He hecho de todo en el club, he involucrado a toda mi familia, a amigos, nos han apoyado mogollón, entonces, pues bueno, es que es mi vida. Hago dos cosas, ser maestro y jugar o dirigir balonmano. Y no sabría qué hacer si me falta esto un poquito. Bueno, pues yo creo que el club es una piedra diferente al resto de lo que hay en la ciudad. Por varios motivos. El primero, porque a ver, ¿cómo lo digo? Desde el primer momento hemos tratado de que jueguen tanto niños como niñas dentro del mismo organigrama. No nos hemos ido a solo uno de los dos sexos. Luego, segundo, somos gente de la casa, de Zamora. Viene gente de fuera y muchos de ellos se han hecho zamoranos, se han casado aquí, tienen su familia aquí, sus trabajos aquí. Sigue jugando en las máximas categorías del balonmano con 7 y 8 zamoranos en la pista, cuando en otros clubes pues no hay ninguno. Entonces servimos como referencia de verdad a muchos aficionados y a muchas familias que ven que sus hijos o sus familiares juegan allí en la pista. Entonces eso nos distingue del resto. Y luego es balonmano. Le teníamos que dar a la ciudad algo que carecía de ello, que parecía una ciudad donde había fútbol, fútbol, fútbol y un poquito de baloncesto. Pues bueno, le dimos otra posibilidad que yo creo que la sociedad lo ha cogido con creces, porque ahí están la cantidad de niños y niñas que han pasado por el club y que están jugando a día de hoy. Entonces, pues eso, yo creo que el club para la ciudad es súper necesario, es otra forma de ver deporte y con esas bases que hemos dicho. Gente de Zamora trabajando en la base, hombres y mujeres, ahora tan de moda, que por aquel entonces no era tanto, y orgullosos de contribuir a la sociedad. Últimamente, además, que se me olvidaba, pues colaboramos con muchas instituciones sin ánimos de lucro, de otras actividades de la sociedad, pues como Fundación Personas, con las personas con discapacidad, o otras asociaciones como el cáncer y demás, y encantados de poder contribuir al bienestar de la gente, que sea deportivamente.